Bienvenidos a una sesión de preguntas y ejercicios. En esta ocasión vamos a iniciar contestando esta pregunta: ¿en qué circunstancia puede la diferencia de potencial terminal de una batería ser mayor que su FEM? Vamos a aprovechar esta pregunta para analizar diferentes circunstancias en las que una batería se puede conectar a un circuito. Y estas son: primero, cuando la batería no está conectada a ningún circuito, a ninguna red externa. Se dice que está en circuito abierto. La siguiente será cuando la batería está entregando energía a una red o a un circuito eléctrico, y se dice que la batería está descargándose. Y finalmente vamos a analizar precisamente la pregunta que vamos a contestar: cuando la batería se está cargando. Bien, iniciamos en la circunstancia de la batería en circuito abierto, es decir, la batería no está conectada a ninguna red externa. Entonces, la corriente es igual a 0. Recordemos que la batería tiene una FEM que podemos señalar su polaridad de acuerdo al sentido de la FEM, de la flecha que simboliza a la FEM. Y R es la resistencia interna de la batería. Bien, en esa circunstancia de corriente igual a 0, si nosotros encontramos o iniciamos en B y vamos a viajar al punto A, escribimos potencial en B más E, porque vamos de menor a mayor potencial. Como en el resistor no hay diferencia de potencial, vamos a poner más 0. Y eso es igual al potencial en A. Entonces, el punto de partida más E más 0 igual al punto de llegada. Es decir, los potenciales que hemos encontrado desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Entonces, la diferencia de potencial terminal, que lo vamos a escribir de esta forma: potencial entre A y B, B sub AB, igual al potencial en A menos el potencial en B. La ecuación de suma de cambios en el potencial, en esa trayectoria, resulta que la diferencia de potencial terminal de la batería, la diferencia de potencial entre los terminales de la batería, es igual a su FEM. Eso es en circuito abierto. Muy bien, ahora esta batería está suministrando energía a una red externa. Aquí no se muestra la red externa. Se dice pues que la batería está descargándose. Y vamos a simbolizar la corriente de el negativo al positivo de la FEM, o saliendo del positivo de la FEM. Bien, debido al sentido de la corriente en el resistor de la resistencia interna de la batería, tendremos que este extremo del resistor tiene mayor potencial que este otro extremo superior. Bien, ahora vamos a escribir de nuevo las diferencias de potencial desde el punto de inicio al punto de final. Vamos a iniciar en B y terminar en A. Potencial en B más E, de menos a más E, en el sentido de la FEM. Pasamos a través de la FEM en el sentido de la FEM. Cuando pasamos a través del resistor en el sentido de la corriente, pasamos de mayor a menor potencial. Menos I por R, la diferencia de potencial entre los extremos del resistor, igual al potencial en A, el potencial en el punto de llegada. Entonces, la diferencia de potencial terminal de la batería o la diferencia de potencial entre los terminales de la batería será igual potencial en A
menos potencial en B, igual E menos I por R. Claramente vemos que en esa circunstancia la diferencia de potencial terminal de la batería es menor que su FEM. Bien, hasta ahora pues no hemos encontrado la respuesta a esa pregunta. Vamos a ver si aquí la encontramos. La corriente es en el sentido opuesto de la FEM, pero la FEM siempre tiene su polaridad. Negativo, positivo, según el símbolo de su flecha. Ahora, la corriente me está diciendo que en el resistor, este extremo es de mayor potencial que este. Porque las cargas pierden energía potencial al pasar a través del resistor. Eso ya lo hemos explicado antes. Bien. De nuevo. Iniciando en B, potencial en B, más E, más I por R, porque pasamos de menor a mayor potencial, igual al potencial en A. Y ahora, la diferencia de potencial terminal, potencial en A menos el potencial en B, es igual a E más I por R. Vemos, en este caso, claramente que la diferencia de potencial terminal es mayor que E. Es mayor que E por este término, I por R. Entonces la respuesta a la pregunta planteada es ¿en qué circunstancia la diferencia de potencial terminal de la batería es mayor que su FEM? Cuando la batería está cargándose. Pero, bueno, aprovechamos para ver la relación entre la diferencia potencial entre los terminales de la batería y su FEM en diferentes condiciones. Bueno, seguimos con otras preguntas y tenemos la siguiente. Un foco de 100 watts se conecta a 120 volts. ¿Cuánto costará mantenerlo encendido 31 días en forma continua? Es decir, 31 días sin apagarlo. Supongamos que el costo de la energía es $0.06 por kilowatt hora. Vean estas unidades kilowatt hora. Cuando ustedes revisen su recibo de consumo de energía eléctrica, pónganle atención a esas unidades y ustedes podrán calcular el costo de la energía en nuestro medio. Bien, primero para contestar esa pregunta necesitamos calcular. Tenemos que el foco tiene una potencia de salida de 100 watts y se conecta a 120 volts. Entonces vamos a calcular la energía que ese foco gasta en 31 días encendido. Recordemos que la potencia es energía por unidad de tiempo. Entonces, si encontramos la energía total en ese tiempo de 31 días, con una salida del foco de 100 watts, podemos calcular con este costo por cada kilowatt hora cuánto es el total en esos 31 días. Entonces, pongamos el costo total es igual a la energía total por el costo por cada kilowatt hora. Bien, ¿cómo calculamos la energía? La energía va a ser la potencia por el tiempo en el que el foco permanece encendido. La potencia es energía por unidad de tiempo, o delta E entre delta T. Eso ya lo conocemos desde hace
bastante tiempo. Si lo multiplicamos por el costo, por cada kilowatt hora, tendremos entonces el costo total al mantener ese foco encendido. Bueno, la potencia es 100 watts, el delta T es 31 días por 24 horas. Y ahí obtengo, bien, de una vez vamos a multiplicarle el costo por kilowatt hora. Aquí vamos a expresar esto en kilowatt hora. Entonces, si escribimos esto, la potencia por el delta T en kilowatt hora, aquí voy a tener el costo en dólares. Y eso será la energía consumida en ese tiempo es 74.4 kilowatt hora. Multiplicado por el costo por cada kilowatt hora, el costo total será de 4.46 dólares. Claro, este es un solo foco que está encendido durante 31 días. Y el costo que aparece aquí posiblemente no sea el costo de nuestro país, ¿verdad? Este nada más es una ilustración. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la resistencia de ese foco? Bien, nosotros sabemos que la potencia es igual para un resistor óhmico. Vamos a suponer que el foco es un resistor óhmico. La potencia es diferencia de potencial al cuadrado dividido entre R. Entonces R lo despejamos de acá. Va a ser potencial al cuadrado, que sería 120 cuadrado, entre la potencia, entre 100. Volt y watts. Aquí yo estoy obteniendo 144 ohms. Y finalmente, ¿cuál es la corriente que pasa a través del foco? Otra expresión que es más general. Para la potencia, recuerden, I por B. Esta expresión de la potencia es para cualquier dispositivo, óhmico o no óhmico. Bien, como quiero conocer la corriente, este será igual entonces a P entre B. Igual a 100 watts entre 120 volts, 0.833 amperes. Bueno, espero que esto les ilustre para que ustedes puedan entender su recibo de energía eléctrica, del consumo de energía eléctrica en sus casas, en sus oficinas, etc. Y qué importante es conocer esta temática a la hora de pagar la energía.